Entrarle a la atención de una afectación a la seguridad nacional tiene dos vías, dos caminos, en principio en la Constitución. El camino primero, que es el previsto por el artículo 89 de la Constitución, que establece que es atribución del presidente de la República incluso disponer de la Fuerza Armada Permanente para atender esas atribuciones. Es decir, esta atribución no contempla que sea solo a petición de un gobierno local como pueda atenderse una afectación. Puede ser es una atribución del presidente de la República, del Poder Ejecutivo, que la ejerce en los términos legales, de acuerdo con las atribuciones previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación o por conducto de algún funcionario del propio Ejecutivo Federal. Aquí el tema central no tiene que ver, desde nuestro punto de vista, tanto con quién hace el proyecto, sino con el procedimiento para la toma de decisiones y con la emisión final y definitiva de la declaratoria que tiene efectos jurídicos concretos, misma que, a diferencia del régimen que tenemos vigente, sería publicada en el Diario Oficial de la Federación, lo cual, insisto, permite que los gobernados y otros órdenes de gobierno la conozcan y puedan solicitar, si lo estiman pertinente, la revisión de su constitucionalidad ante los tribunales. El tema de la transparencia como un valor a cuidar aquí, creo que hay que revisarlo con cuidado, porque tenemos que conciliar aquí dos valores antes de la transparencia: el respeto a los derechos humanos y la reserva que los temas de seguridad nacional tienen por su propia naturaleza. ¿Cómo conciliamos esas dos cosas con la transparencia en medio? Yo no estoy despreciando el tema de transparencia, simplemente creo que hay que poner las reglas de la transparencia en la materia que nos ocupa en uno o dos momentos precisos que garanticen a los gobernados su acceso a la información sin comprometer las tareas de seguridad nacional. Hay dos momentos en particular en los cuales el procedimiento que nos ocupa está expuesto, digamos, al público. Primero, la solicitud. Imagínense ustedes que la solicitud la hace el Congreso del Estado. No puede ser más pública que esa discusión. Segundo momento, la emisión de la declaratoria. El procedimiento de deliberación del Consejo de Seguridad Nacional es un procedimiento reservado en los términos de la ley, no ad infinitum, pero la declaratoria en particular se publica, no solo en el Diario Oficial de la Federación, que luego decimos no lo lee nadie, sino en diarios de circulación local. Nosotros no somos necesariamente quienes planteamos que el procedimiento para suspender garantías individuales vaya a una legislación aparte. Esto está previsto así en los transitorios de la reforma constitucional que acaba de entrar en vigor hace unos días. Ahí hay un artículo que dice, habrá un año para que el Congreso de la Unión emita una ley reglamentaria en esta materia. Y aquí hay que cuidar, y es una de las líneas finas que tenemos que tener claras, que no necesariamente suspensión de garantías implica una declaratoria de afectación a la seguridad interior, ni viceversa. Puede haber suspensión de garantías por razones de defensa exterior, como fue en la Segunda Guerra Mundial, y no había una declaratoria de afectación a la seguridad interior. Y al revés, puede haber una declaratoria de afectación a la seguridad interior sin suspensión de garantías. La suspensión de garantías es un tema que debería, como así lo dispuso el Congreso, el Constituyente Permanente, regularse en una legislación por separado. Finalmente, diputada, entiendo que cuando usted, salvo que usted me corrija, cuando habla del Plan Nacional se refiere más bien al concepto que en el documento se refiere al proyecto nacional. Es decir, la seguridad nacional enfocada, entre otras cosas, a preservar el proyecto nacional. Ese es un concepto bien amplio que entiendo que genera ruido, que genera, sí, que de dónde, así es. Entonces, el punto es, el proyecto nacional es el que está previsto en la Constitución, no puede estar previsto en ninguna otra parte, para no hacernos bolas. Y yo le diré un poco más, creo que si este tema merece ser aclarado en el dictamen de la Cámara de Diputados, creo que nos ayudaría. Habría que ver qué construcción jurídica nos permite precisar los alcances del tema que estamos comentando, sin que esto se preste a una interpretación que pueda comprometer los objetivos que estamos buscando entre todos proteger. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Luciano
Cornejo Barrera, del Grupo Parlamentario del PRD. Gracias, diputado presidente. Señor subsecretario, licenciado Rubén, en principio le agradecemos mucho su presencia aquí para enriquecer en estas consultas que se están llevando a cabo, enriquecer el trabajo que estamos haciendo en la Cámara de los Diputados con respecto a la minuta que enviara el Senado de la República para su discusión. Sin duda que es un tema muy delicado y en la semana pasada efectivamente especialistas, académicos, intelectuales estuvieron presentes aquí dando referencia al documento, sin duda, y comentarios que nos parece tienen observaciones muy importantes. En principio, alguien hablaba de que no hubo una declaratoria de guerra para que el Ejecutivo enviara a las calles al ejército mexicano para contrarrestar la ofensiva que está haciendo la delincuencia organizada. Y sin duda que esto tiene efectos colaterales, como es las más de 4,000 denuncias que hay contra el ejército, contra nuestro ejército mexicano, por parte de ciudadanos y ciudadanos que han sido afectados en sus derechos por diversas razones. Sin duda que la parte de exposición que usted tiene nos parece interesante, precisa claramente cuáles son las atribuciones que tienen las Fuerzas Armadas, el propio Ejecutivo en relación a los controles que debía de haber de parte de un marco jurídico adecuado en el terreno de la seguridad nacional. Por ello, a nosotros sí nos preocupa mucho que sin duda, desde nuestra perspectiva, en cualquier situación, circunstancia, en el planteamiento de la minuta que nos envía el Senado, afecta en determinado momento o lastima, conculca los derechos humanos y las propias garantías individuales, y esto quisiera que nos lo aclarara, nos precisara desde su perspectiva, si es así o no es así desde el punto de vista de la Secretaría de Gobernación. Por otro lado, en la realidad, hoy, por ejemplo, un estado crítico, en Nayarit, hay problemas serios de la delincuencia organizada, la propia presencia del ejército y en los próximos días, prácticamente en 3 semanas, habrá elecciones. Nosotros consideramos aquí cómo pudiera en un momento determinado, en ese ámbito de circunstancias que se viven en Nayarit, como la propia Secretaría de Gobernación o el propio Ejecutivo, el propio Ejército Nacional, garantiza la seguridad en torno a que podamos llevar a cabo elecciones tranquilas, elecciones que pudieran no afectar a los ciudadanos y que la gente pudiera salir a depositar su voto. Básicamente nosotros pensamos que efectivamente los conceptos que usted menciona con respecto a la claridad de lo que es la seguridad pública, efectivamente desde nuestro punto de vista lo compartimos sin duda, y creo que ahora con la minuta que nos envía el Senado de la República habla de un proceso desde nuestra perspectiva de posición intermedia en cuanto a la declaración de afectación o no por parte del Ejecutivo, y que en un momento determinado pudiera ser, hasta ahora, desde lo que nosotros entendemos, le corresponde aprobar, avalar al Congreso de la Unión el que pudiera tener las facultades el presidente del Ejecutivo para poder declarar estado de afectación o estado de sitio, y que en ese sentido a nosotros sí nos gustaría que se pudiera aclarar también muy bien ese punto, porque desde nuestra perspectiva no vemos que pudiera haber un punto intermedio, o le corresponde, como está establecido ahora en la Constitución, al Congreso
darle facultades al Ejecutivo y no que el Ejecutivo pudiera tener las facultades por sí mismo para poder declarar estado de afectación. Gracias, diputado Luciano Cornejo Barrera. Ahora le vamos a dar el uso de la palabra al secretario Rubén Fernández. Perdón, al subsecretario. Gracias. Yo primero, diputado, quisiera recordar que en términos del artículo 89, fracción sexta de la Constitución, es atribución del presidente de la República preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada Permanente, o sea, del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. De lo que estamos hablando de la ley reglamentaria de esta atribución constitucional, es decir, en principio no encontramos nosotros debate alguno respecto de que corresponda o no al presidente de la República el ejercicio de estas funciones. En ningún sentido vemos pues un conflicto de interpretación constitucional en esta materia. Nosotros no vemos, diputado, cómo la minuta o cómo el dictamen o cómo la aprobación de las reformas per se puedan violentar derechos humanos o sus garantías. La reforma a la ley per se. Nosotros sí vemos que potencialmente, como cualquier otro acto de autoridad, la declaratoria, no el proyecto, no la solicitud, no la construcción procesal, sino que la declaratoria debe ser, como cualquier otro acto de autoridad, revisable por los tribunales. Por eso nosotros proponemos que la declaratoria sea pública, no solamente conocida, sino publicada en el Diario Oficial de la Federación concretamente y en los diarios de mayor circulación en la entidad federativa de que se trate, a fin de que cualquier persona o institución pública pueda en un momento dado conocer sus alcances y, si lo estima conveniente, ir a los tribunales mediante los procesos de protección constitucional que la propia Constitución establece, particularmente el juicio amparo o las acciones previstas en el artículo 105 de nuestra Constitución. Las reformas a la ley per se, yo le diría que al contrario, yo creo que una de las cosas más importantes para efectos prácticos y concretos que podríamos obtener, y esto viene en la minuta, es un transitorio que dice por ahí palabras más, palabras menos. Los operativos que estén en las calles hoy por parte de las Fuerzas Armadas, hoy, en Nayarit, en Tamaulipas, en Ciudad Juárez, en Michoacán, en donde estén hoy, deberán recibir este procedimiento y una declaratoria de afectación dentro de 90 días o se regresan a los cuarteles. Así está previsto en la minuta del Senado. Creo que este transitorio nos sirve a todos. Es una medida por virtud de la cual estaríamos forzando, digamos, a que mediante este procedimiento racional se emita la declaratoria concreta que soporte la participación de Fuerzas Armadas hoy en Quintana Roo o en Nayarit, donde ustedes quieran. Y si no se emite esa declaratoria en 90 días, las Fuerzas Armadas deben regresar a los cuarteles. Hoy tenemos una situación en donde no hay un criterio racional público, con esas tres condiciones, criterio racional público, por virtud del cual sepamos con certeza cuándo empieza, cuándo termina, hasta dónde, con retenes o sin retenes, vestidos de verde o vestidos de azul, en patrullas o en camiones, en las